Vamos a seguir hoy nuestro estudio ahí en la carta de Pablo a los Efesios. Y lo que donde vamos a detenernos hoy es en el versículo 7. La mayoría de ustedes ya han estado los miércoles anteriores, así que no hace falta leer todos los versículos anteriores. De todas formas, como siempre decimos, todo está grabado y está en el canal de YouTube nuestro y también en el Face, así que simplemente lo buscan. Y el versículo 7, el apóstol Pablo dice que en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Redención y perdón. De eso vamos a hablar hoy. Pero estaba pensando que cuando empezamos a estudiar Efesios dijimos que este no sería un estudio doctrinal. Este no es un estudio de seminario, ¿sí? No queremos salir de aquí teólogos, ni nuestro énfasis está puesto en la doctrina, simplemente que nos queremos meter en la cabeza de alguien que tuvo una tremenda revelación de parte de Dios y tratar de entender lo que él entendió cuando él vio a Cristo, ¿sí?, en aquel momento, y después lo escribió acá. Pero así todo, hoy estaba pensando que en estas semanas, en lo que hemos estado mirando de la carta a los Efesios, hemos definido, fíjense cuántas palabras, hemos definido la palabra gracia, definimos la palabra paz, definimos la palabra bendición y definimos la palabra aceptación. Y aunque no hablamos directamente, pero creo que dimos un buen indicio de la palabra salvación también. Así que esto casi, miren, ustedes ya van a salir teólogos de acá. Pero son casi, hoy me di cuenta de eso, ¿no? Casi definiciones de diccionario, ¿sí? Lo que hemos estado estudiando en Efesios, ¿sí? Y antes de seguir adelante con este otro versículo 7, quiero volver a recordar que todo esto que estamos leyendo y estudiando en la carta a los Efesios tiene que ver con Cristo. Acá lo importante es que Cristo sea exaltado, ¿sí? Y resaltamos cada vez que nos hemos parado un miércoles aquí que la gran verdad que Pablo está transmitiendo en la carta a los Efesios es todo lo que tiene que ver en Cristo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Él. Fíjense que ahora otra vez en el versículo 7, las primeras dos palabritas dice en Él. Ese es el gran secreto que Pablo comienza transmitiendo apenas empieza a escribir la carta, ¿no? Todo gira en torno a Él, a Cristo. Y lo quiero volver a resaltar porque si nosotros perdemos de vista estas dos palabritas en Él, perdemos el significado de toda la carta a los Efesios, ¿sí? Y probablemente perdamos el significado de toda la Biblia, porque toda la Biblia gira alrededor de Cristo. La Biblia habla de Cristo, presenta a Cristo, y nuestra vida, si tiene algún tipo de significado, solamente lo tiene porque vivimos, como decíamos los miércoles anteriores, escondidos adentro de Él, ¿sí? Hoy vamos a repasar ese versículo de nuevo, ¿sí? Pero toda nuestra vida tiene sentido simplemente porque vivimos en Él y vivimos lo que Cristo vive. Si no fuese así, no tendría sentido, ¿sí? Es más, este versículo 7 es la quinta vez en 7 versículos que Pablo menciona esa verdad, enseña acerca de esa verdad que es estar metido dentro de Cristo. ¿Sí? Así que fíjense qué importante que era para Pablo entender que nosotros vivimos porque estamos metidos en Cristo. Si por fuera de Cristo no funciona nada en nosotros. Eso es lo que venimos diciendo los miércoles, ¿sí? Por fuera de Cristo no funciona nada. Y no quiero meterme en el texto de hoy sin volver a repetir eso porque ahí está el gran secreto, ¿sí? Ahora, en el versículo 7, entonces Pablo nos va a enseñar que tenemos en Él también, tenemos una redención. Ahora les voy a explicar lo que significa redención. Pero antes de eso, vuelvo otra vez a decirles, como los miércoles pasados, que el plan
de la redención de Dios era para un hijo. ¿Sí? Eso lo explicamos bastante bien el último miércoles que hablamos de Efesios. El miércoles pasado no, porque yo no estuve, pero el anterior explicamos bien que todo el plan de Dios gira alrededor de su hijo. ¿Sí? No muchos hijos, sino un hijo con mayúscula. Todos nosotros después recibimos el beneficio porque nos metemos dentro de ese hijo. ¿Sí? Pero si no fuera por ese hijo al cual Dios quiere redimir, ninguno de nosotros recibe nada. Por eso la frase en él es tan importante. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces el plan de Dios acá también tiene que ver con una persona, no con muchas, una persona. Por eso todos estamos trabajando en conformar un cuerpo. No muchos cuerpos, no somos muchos cristianos, es un Cristo que entre todos estamos conformando. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí, ¿qué es redención? Redención, la palabra redención significa comprar algo que me pertenece. Comprar algo que me pertenece. O sea que la redención es recuperar. La redención tiene que ver con recuperar. Ahí. Redención es recuperar, es que se me devuelva a cambio de un precio algo que yo perdí o algo que me robaron o algo que por alguna razón no tengo disponible. ¿Sí? Eso es redención, redención, redimir, es la misma palabra. ¿Sí? Entonces, con un pago recupero lo que en realidad era mío. Esa es la palabra redención. ¿Sí? ¿Y qué es lo que Dios tenía que alguna vez fue suyo y que de alguna manera Él perdió y tenía que recuperar? Bueno, lo que Dios tenía justamente era un hijo. ¿Sí? Acuérdense que cuando Dios crea todo lo creado, apenas empieza la Biblia, Dios crea al hombre y a la mujer, ¿sí? Así que Adán era el hijo en el cual él iba a gobernar toda la tierra, pero lo perdió, ¿sí? Porque ese Adán pecó, porque el diablo lo engañó, etcétera, etcétera, cosa que no vamos a analizar hoy, pero lo perdió y lo había que recuperar. Nunca dejó de ser suyo, porque era su hijo. Es lo mismo que decir, cualquiera de nosotros tiene un hijo y aunque el hijo se vaya de la casa, nunca deja de ser hijo, ¿no es cierto? Puede vivir a miles de kilómetros, pueden no hablarse, pueden no tener relación, pero si le hacen un estudio de ADN, sigue siendo hijo. ¿Sí? Solo que ya no está en casa, ya no lo tengo conmigo, ya no lo puedo abrazar, ya no puedo seguir adelante con mis planes. Es decir, si yo quisiera darle una herencia a ese hijo que se fue de mi casa, no lo puedo hacer, pero nunca deja de ser hijo. Eso fue lo que pasó con Adán. ¿Sí? Dios tenía todo para darle, pero no se lo podía dar porque lo había perdido. No dejó de ser hijo, pero lo había perdido. ¿Sí? Había que recuperarlo. Entonces la palabra redención tiene que ver con recuperar algo que perdimos. Y en el caso de Dios, redención tiene que ver con recuperar un hijo. Entonces la historia de la redención se trata de un hijo que el padre perdió y que luego el padre redimió. Ahora vamos por parte. ¿Se acuerdan cuando Jesús termina colgado en la cruz? Allí colgado en la cruz, Él grita y dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahí colgado en la cruz? Ahí tenemos un hijo necesitado de redención. En ese momento se está manifestando la pérdida que el padre había tenido. ¿Sí? Un hijo necesitado de redención. Ahí tenemos al hijo que el padre estaba tratando de recuperar. Por eso es que Cristo se llama el segundo Adán. ¿Sí? El segundo Adán. Porque el primer Adán fue perdido. Se perdió y ahora Dios quería recuperarlo, entonces a través de su propio hijo recupera la vida de Adán. ¿Tá? Entonces, fíjense que esto mismo, ustedes ya saben que
todo el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos que tienen que ver con Cristo. Recién yo les dije que la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo. Y cada ejemplo que aparece en la Biblia tiene que ver con Cristo. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Entonces, el Éxodo es justamente una historia que nos ejemplifica el cómo Dios recuperó a su Hijo. Y fíjense qué interesante, porque ahí en Éxodo capítulo 4, cuando comienza la historia de la recuperación, miren lo que dice el texto. Dios le habla a Moisés. Ustedes ya saben que Moisés era el libertador, elegido por Dios, ¿no es cierto? Y fíjense lo que le dice Dios a Moisés. Le dice: ve y dile al faraón que Israel es mi hijo. Miren cómo Dios pone todo esto en singular. ¿Sí? No dice los de Israel son mis hijos. No lo dice, dice Israel es mi hijo. Israel es mi primogénito, que deje ir a mi hijo. ¿Ya? Entonces ahí empezamos a encontrar este ejemplo, que después empezamos a entender mejor en el Nuevo Testamento, cuando se nos explica que todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo, lo que yo les venía diciendo hoy, ¿no? Entonces, cuando Dios nos mira como todos conformando un solo cuerpo, todos metidos adentro de Cristo, ¿sí? Por eso es que Dios le dijo a Moisés: decirle a Faraón que Israel es mi hijo, uno, no muchos, uno solo. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Entonces el cuadro de Éxodo no es la redención de muchos, es la redención de uno. Por eso yo le decía al principio que en la redención el plan de Dios también es salvar a uno, no salvar a muchos, salvar a uno. Y ahí está la importancia de que todos entendamos que somos un cuerpo en Cristo, que no podemos andar separados por ahí, ¿sí? Que no podemos cada uno hacer la suya, sino que todos aquí nos manejamos en función de cuerpo. Estamos todos metidos adentro de lo mismo. Lo que yo hago sí o sí les va a afectar a ustedes. Lo que ustedes hacen sí o sí me va a afectar a mí. Esa es la idea de cuerpo, ¿sí? ¿Me siguen? Uno. Me acuerdo que hace un tiempo atrás hablábamos aquí en la iglesia acerca del poder del uno. Algunos de ustedes por ahí lo recuerdan porque veo que por ahí lo mencionan en el Facebook o alguna cosa así, ¿no es cierto? El poder del uno, ¿sí? Entonces, Dios tiene en mente un hijo, ¿sí? No muchos, sino uno. Ahora, siguiendo con el ejemplo de Éxodo, ¿cómo fue que este hijo de Dios representado en el pueblo de Israel escapó de la muerte? ¿Cómo fue que ellos pudieron ser redimidos? ¿Cómo fue que pudieron ser redimidos? ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Moisés que vaya a Faraón y que le diga que suelte al pueblo, ¿no es cierto? Y que si no lo soltaba iban a venir algunas plagas que ustedes ya las conocen. Y la última de esas plagas fue la muerte del primogénito, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, la 10ª plaga, ¿en qué consistía? En que un ángel iba a pasar por todo el territorio y en todas las casas iba a matar al primer hijo. ¿Me siguen? Iban a morir todos los primeros hijos, no solamente hijos humanos, sino también hijos, por ejemplo, la primer vaca, el primer cordero, lo que haya sido primero, esa noche se moría, ¿sí? Pero Dios le dijo a Moisés, para que no mueran los de Israel, ¿qué tenían que hacer? Matar un cordero y con la sangre de ese cordero pintar la puerta de su casa. ¿Sí? Entonces, esa noche, los de Israel, o mejor dicho, los que creyeron, fueron salvos gracias a la sangre que estaba pintada en su puerta. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Entonces, redención, allí el ejemplo que nos pone Éxodo tiene que ver con sangre, es decir, somos salvos por la sangre de un cordero. Por eso es que
Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados? Este texto lo leímos varias veces los miércoles. Presten atención porque ahora van a empezar a enganchar los distintos textos bíblicos a lo largo de toda la Biblia. ¿Sí? Miren, se lo leo otra vez. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? ¿Se acuerdan qué significa la palabra bautizar? Lo vimos acá un miércoles. Significa sumergir, meterse adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que nosotros fuimos salvos gracias a ¿qué? A que nos metimos adentro. ¿Sí? Nos metimos adentro de Cristo. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Cristo en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Tá? Vuelvo atrás. ¿Cómo fueron salvos los del pueblo de Israel? Marcando la puerta de su casa con sangre del Cordero. ¿Sí? Es decir, se metieron adentro de su casa y su casa estaba marcada con sangre. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo de cómo fuimos salvos? Fuimos salvos metiéndonos adentro de Cristo. ¿Por la sangre de quién? De Jesús. ¿Sí? ¿Se dan cuenta entonces? Que Éxodo es el ejemplo que la Biblia nos da de lo que Cristo hace con nosotros. Entonces nosotros somos salvos gracias a que Jesús derramó su sangre. ¿Me siguen hasta acá? Bien, esto se pone mejor todavía. Entonces, ¿cuál fue el pago? Yo les vengo diciendo de que redención significa que compré algo que había perdido, ¿no es cierto? Bien, entonces cuando uno compra hay que poner un pago. ¿Cuál fue el pago de la compra? La sangre de Jesús. ¿Sí? Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o como la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. ¿Ah? ¿Lo pueden enganchar? ¿Sí? ¿Pueden ver cómo todos los textos hablan de lo mismo? ¿Sí? De que somos salvos gracias a la sangre de Cristo. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Dios dijo: Israel es mi hijo. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que Dios recuperó un hijo. Ese día, gracias a la sangre del cordero que fue pintada en la puerta, Dios recuperó un hijo. ¿Sí? Y se lo llevó a su reino. Lo que había perdido, lo que había quedado esclavo en el mundo, Dios lo recuperó gracias a la sangre y se lo llevó de vuelta a su reino. ¿Cuál es su reino? La tierra prometida. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, de eso es lo que habla el salmista en el Salmo 24. Miren, cuando dice lo siguiente. Dice: eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Sí? ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor Todopoderoso, Él es el Rey de la Gloria. ¿Qué es lo que está viendo el salmista aquí? Lo que el salmista está viendo en este pasaje es el regreso del Hijo de Dios al reino. ¿Sí? Por eso es que el salmista simplemente cuenta lo que está viendo, de que hay un hijo que está volviendo a meterse adentro del reino. Dios está recuperando al hijo y lo está metiendo ahí adentro. ¿Sí? Ahora, no es solamente el Rey de la Gloria, sino que la Biblia también nos dice que el Rey de la Gloria llega con todo un pueblo que lo sigue, y ahí entramos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice que Jesús iba a llevar muchos hijos a la gloria.
Cuando David cuenta esto en el Salmo 24, él ve a un rey que va delante de un ejército. Entonces es Cristo volviendo al reino, y el ejército, ¿quién viene a ser? Todos nosotros que venimos atrás de él. Y entonces se cumple la palabra de Hebreos 2:10, que Jesús iba a llevar muchos hijos a la gloria. ¿Me siguen? Entonces todo esto que les estoy contando, este es el proceso de redención. Es Dios pagando con sangre para que nosotros seamos liberados. Pero no individualmente, sino todos metidos adentro de Cristo. ¿Sí? ¿Me siguen? Miren lo que dice Juan 17:24. Juan 17, ustedes ya saben, es la oración de Jesús. Jesús está orando, y fíjense lo que Jesús dice en su oración. Él dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Sí? ¿Ven? Otra vez, estamos nosotros donde Cristo está. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos estar donde Cristo está? Y gracias a la redención. Gracias a la redención. Como Dios pagó un precio por nosotros, hoy podemos estar donde Cristo quería que estemos cuando oraba en Juan 17. ¿Sí? Metidos adentro de Él. Porque ustedes, dice Pablo en Colosenses, han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Este es el texto que venimos mencionando todos los miércoles, ¿no? El gran secreto. Estamos escondidos en Cristo. ¿Sí? Estamos metidos adentro de Él. Entonces, todo lo que le pase a Cristo nos pasa a nosotros. Dios perdió un hijo, pero dijo: lo voy a recuperar. Y cuando recupera a Cristo, porque lo fue a buscar del mismo infierno, cuando lo recupera, todos nosotros venimos, como dice Pablo, escondidos adentro de Él. Y mientras estemos escondidos adentro de Él, la salvación que experimenta Cristo, la experimentamos nosotros. La recepción en el reino que experimenta Cristo, la experimentamos nosotros. El sentarse a la derecha de Dios que experimenta Cristo, la experimentamos nosotros. El reinado sobre todo lo creado que experimenta Cristo, lo experimentamos nosotros. ¿Se entiende? Eso es redención. Es Dios recuperando al hijo que había perdido. ¿Tá? Pero en el versículo 7, que leímos al principio, Pablo no solamente habla de redención, no solamente habla de recuperar algo que se había perdido, que ya les expliqué, sino que también habla de perdón. ¿Sí? Dice Pablo: en Cristo tenemos redención y tenemos perdón de pecados. Fíjense, yo siempre les digo que el orden en que aparecen las cosas en la Biblia no es caprichoso. Si primero aparece la redención y después el perdón, es porque así tiene que ser. ¿Sí? No es perdón primero y después redención. ¿Y por qué aclaro esto? Porque me parece que durante mucho tiempo lo estuvimos predicando mal. Y ahora les voy a decir por qué. Todo lo que venimos hablando confirma que la nueva vida, que nosotros siempre hablamos de que en Cristo tenemos una nueva vida, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, la nueva vida no se añade a la nuestra. ¿Sí? Cuando yo recibo a Cristo, no es que Cristo se añade a mi vida. Yo sigo viviendo mi vida y además vivo la vida cristiana. No. Cuando Cristo llega a mi vida, esa vida sustituye la mía. Mi vida deja de existir. Pues es lo que venimos diciendo los miércoles, ¿no? Tenemos que morir. Entonces la nuestra muere. Y empezamos a vivir la vida de Cristo. La nueva vida sustituye lo que estaba ahí antes. La salvación no es un plan de automejoramiento. Por eso cuando nosotros le decimos a la gente, le prometemos a la gente: che, vení a la iglesia, y cuando vengas a la iglesia te vas a sentir mejor. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Eso no es bíblico. Predicar así no es bíblico. ¿Sí? Nosotros no predicamos un mejoramiento. Nosotros lo que predicamos es la muerte. Yo tengo que desaparecer de la escena. Y hay que empezar a vivir la vida de Cristo. No se mejora, no es un plan de automejoramiento, ¿sí? Yo les puse ahí a propósito, es un plan de Cristo reemplazo.
Por alguna razón se me achicaron las letras, pero les aseguro que cuando lo preparé estaba más grande. Y ahora no sé por qué se ve tan chiquitito. Pero ahí yo les pongo, es un plan de Cristo reemplazo, ¿sí? O sea, Cristo reemplaza mi vida desaparece. En eso consiste la nueva vida. No es imitación de vida, es impartición de vida, la vida de Cristo, ¿sí? Muchos de nuestros problemas tienen que ver con que queremos ser como Cristo. En realidad, lo que tiene que suceder es morir y que Cristo viva en nosotros. Por eso nos cuesta tanto imitar a Cristo. Y yo sé que muchos de ustedes se han esforzado por ser como Cristo, ¿sí? Se han esforzado por ser como Cristo y no lo logran. Yo tampoco lo he logrado, porque no podemos ser como Cristo. Lo único que funciona es que Cristo empiece a vivir en nosotros. Eso es lo único que funciona. ¿Ah? Entonces, aquí viene lo que tiene que ver con el perdón. Porque nosotros muchas veces hemos enseñado que el viejo hombre tiene que ser perdonado, ¿no? Hemos enseñado que tenemos que ir a Cristo para buscar el perdón de nuestros pecados. Y saben que estudiando todo esto me di cuenta que no tiene que ser así. El viejo hombre representa a Adán y Adán no puede ser perdonado. Adán pecó, Adán no cumplió con el plan de Dios, con el sueño de Dios, ¿sí? Entonces Adán no puede ser perdonado. El viejo hombre no puede ser perdonado, el viejo hombre tiene que ser crucificado. Por eso es que Pablo primero menciona la redención y después el perdón. Porque ¿para quién es el perdón de pecados? Para los que ya están en Cristo. Para los que ya están en Cristo. Les explico con el mismo ejemplo de Éxodo. Dios primero sacó al pueblo de Egipto. Eso es redención, o sea, los redimió, ¿sí? ¿Cuál fue el precio de la redención? La sangre del cordero, la que estaba pintada en la puerta. Cuando salieron, Dios le empezó a dar leyes, ¿sí? Y le dijo que tenía que cumplir con determinados requisitos. Cada uno de esos requisitos representa a Cristo. Por ejemplo, le dijo, ustedes tienen que adorar en un tabernáculo. Y en el tabernáculo todo representa a Cristo. Es decir, ¿qué es lo que le estaba diciendo Dios? Que tenían que dar testimonio de Cristo todo el tiempo. Claro, como ellos todavía no habían visto a Cristo, entonces simplemente seguían simbolismos, ¿sí? Pero tenían que dar testimonio de Cristo. Pero nunca alcanzaban, como tampoco alcanzamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que completaba el sacrificio? Siempre completaba el sacrificio la sangre. Entonces, cuando, por ejemplo, ellos iban con una ofrenda delante de Dios, a la ofrenda había que aplicarle sangre, sí o sí, porque la sangre completaba el sacrificio. La sangre era lo que completaba el requisito que Dios establecía para el pueblo. Ahí estaba el perdón de pecados. Entonces, ¿para qué es el perdón de pecados? El perdón es para aquellos que ya están en Cristo y que se equivocan, ¿sí? Aquellos que ya se metieron adentro de Cristo, pero cometen un error. Aquellos que ya están en Cristo y saben que hay un pacto entre Dios y nosotros, pero no lo pueden cumplir. Entonces, ¿qué hacen? Piden perdón y ahí la sangre de Jesús actúa a nuestro favor y somos perdonados por nuestros pecados. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros a la gente que recién conocemos y recién le vamos a predicar de Cristo, le decimos, mira, vos tenés que pedir perdón por tus pecados y entonces vas a ser salvo, no le estamos predicando correctamente. Porque la única forma de ser salvos es que el yo se muera. ¿Cómo fue salvo el pueblo de Israel? ¿Gracias a qué? A la sangre. O sea, hubo uno que se murió. Solamente por muerte se puede ser salvo, ¿sí? El perdón de pecado es algo que viene después. Primero yo tengo que morir. Primero muero a mis deseos, muero a mis pasiones y así soy salvo. Y una vez que ya soy salvo, puedo vivir tranquilo porque si me equivoco, Dios me ofrece perdón de pecados. ¿Entendieron eso? ¿Se entendió? Bien. Por eso, para terminar, es que Jesús dijo en un momento, todo el que quiera salvar su vida, la va a perder.
Pero el que pierde su vida por causa de mí, ese es el que la va a encontrar. ¿Qué está diciendo Jesús entonces? Que si alguno está dispuesto a morir para agradar a Cristo, ese es el que encuentra salvación. Si no estamos dispuestos a morir a nuestro yo, ¿no hay salvación? ¿Entienden? Quizá esta sea la razón por la que muchas veces hemos pedido perdón por nuestros pecados y no nos sentimos bien. Confesamos nuestros pecados, pero no nos sentimos bien, no nos sentimos libres, no nos sentimos perdonados. ¿Por qué? Porque nunca nos dijeron que la única forma de sentirse salvos es muriendo. Yo tengo que renunciar a mi vieja vida, ¿sí? Dejarla de lado. Y entonces sí comienza a funcionar el perdón de pecados. Si yo no decido renunciar a mi vida, el perdón de pecados no existe, no entra en juego. El perdón de pecados para el pueblo de Israel recién comenzó a funcionar cuando ellos ya salieron de Egipto, no antes. El pueblo de Israel no fue salvo porque ellos clamaron por perdón de pecados. Ellos fueron salvos porque un cordero marcó su puerta. ¿Sí? Si no hay muerte, no hay salvación. Después viene el perdón de pecados. Entonces, yo hoy necesito, para terminar esto, preguntar si realmente todos aquí hemos muerto a nuestro yo. Si nos hemos metido en la muerte de Cristo. Si realmente hemos aprovechado la sangre de Jesucristo. Si estamos metidos adentro de Él. Porque si no estamos metidos adentro de Él, por más que nos pasemos el resto de la vida pidiendo perdón por nuestros pecados, no va a pasar nada, no va a funcionar. Lo único que funciona es a partir de que yo decido renunciar a mi vida y empezar a vivir la vida de Cristo. ¿Entienden? ¿Sí? Empezar a vivir la vida de Cristo. Por eso les dije al principio que si nosotros sacamos esas dos palabritas en Él, todo pierde sentido. Todo funciona si estamos metidos adentro de Él. Si no estamos adentro de Cristo, no funciona nada. Podemos aprender las costumbres evangélicas, las costumbres de la iglesia. Pero nunca nos vamos a sentir realmente libres, ni salvos, ni lo seremos, ¿no? Porque todo comienza con que yo necesito morir. ¿Qué les parece si cierran los ojos? Y por las dudas, pongamos todo esto otra vez delante del Señor. Porque probablemente alguno, después de meditar sobre esto, se dé cuenta que en realidad empezó por el final. Empezó pidiendo perdón por sus pecados. Claro, porque uno en algún momento se da cuenta de las cosas malas que hace, ¿no? Pero la verdad que el darse cuenta de las cosas malas que hace, y también le pasa a la gente que no cree en Dios. Les pasa a los que practican otro tipo de... esas religiones, ¿no? Que no confiesan a Jesucristo. Ellos también reconocen las cosas malas que hacen. Pero con solo reconocer lo malo que hago, no alcanza para que yo pueda ser salvo. Necesito sí o sí morirme. Necesito dejar de existir yo, dejar de existir mis pensamientos, dejar de existir mis pasiones. Y que empiece a manifestarse Cristo en mí. Cuando Cristo se manifiesta en mí, entonces la redención cumplió su objetivo. Si no, mientras tanto, solamente soy una persona que rechaza sistemáticamente la oferta de Dios.
Me transformo en una persona que rechaza a Dios mismo, que niego a Cristo. Si yo no muero a mí mismo, entonces niego a Cristo. Si yo sigo con mi vida adelante, nunca reconozco que es gracias a Cristo y solo a Él puedo ser salvo. Entonces niego su obra. Mientras yo siga haciendo lo que se me ocurre, estoy negando a Cristo y eso trae condenación. Por eso la necesidad de morir, de ser redimidos. Y entonces después sí, se me da permiso para usar la sangre de Cristo para ser perdonados por mis pecados. Después sí, yo puedo hacer uso de la sangre de Jesús. Después sí, yo puedo entrar a la presencia del Padre y pedir perdón por mis pecados. Antes de eso, no tiene sentido. Piensen en lo que quizá muchos de ustedes hicieron antes de conocer a Cristo. Quizá iban a una iglesia, quizá iban a un templo, quizá iban a una catedral, no sé. Y ahí se sentaban en la primera banca o se arrodillaban delante de un crucifijo. O probablemente entraban en una habitación donde alguien oía su confesión y confesaban sus pecados y pedían perdón. Pero salían de ahí y seguían haciendo lo mismo. ¿Por qué? Y porque nunca se habían muerto. Es decir, todo eso no tiene sentido. Por eso es que Dios estableció que primero la redención, primero muerte y después perdón de pecados. Primero muerte. Es duro, ¿no? Pero ¿cuántos aquí están dispuestos a morir con tal de que Cristo se manifieste en ustedes? ¿Cuántos de ustedes reconocen que la sangre de Cristo, la muerte de Él, es lo único que a ustedes los puede salvar? ¿Me pueden reconocer? Los que lo reconocen, ¿se pueden poner en pie? Los que están dispuestos a morir, ¿se pueden poner en pie? Para que oremos juntos ahora y le pidamos al Señor que la vida de Cristo sea la que se empiece a manifestar en nosotros. Padre Santo, estamos empezando a entender tu plan. Y todo este precioso plan tiene que ver con un alto precio que pagaste por nosotros, pero que solamente sirve de algo si literalmente renunciamos a nuestra vieja vida, nos morimos a ella, la abandonamos. Ahora estamos entendiendo que ni el pedir perdón por nuestros pecados sirve de algo si primeramente no decidimos morir a nuestra vida. Señor, que esta noche la sangre de Jesús sea dignificada entre nosotros. Que hoy, Señor, aquí en este lugar realmente tenga sentido la muerte de Cristo. Que tenga sentido, Señor, porque nosotros estamos decidiendo dejar de vivir y que Cristo viva en nosotros. Queremos ser una iglesia que manifiesta la obra de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, que es aquel que nos convence de esta necesidad, no nos deje tranquilos hasta que consigamos matar nuestra carne, nuestras pasiones, nuestra antigua forma de vivir, hasta que Adán sea crucificado en nosotros, hasta que el viejo hombre
la vieja mujer en nosotros mengue tanto, desaparezca por completo, como para que Cristo comience a manifestarse. En el nombre de Jesús yo bendigo a mis hermanos, Señor. Y una vez más juntos te decimos gracias por este bendito plan. Amén. Y amén.